Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Oxígeno en Línea. Nos da mucho gusto que se estén conectando, que ya estén conectados y qué bueno que tomamos este tiempo para buscar de Dios, buscar su consejo y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Seguimos en esta serie de mensajes y quiero seguir la línea del mensaje de la semana pasada porque creo que hay mucho que podemos rescatar. Creo que hay mucho que Dios quiere hablar a nuestras vidas. La semana pasada tuvimos un increíble mensaje sobre resurrección y vimos que este es el argumento central, el que Jesús haya nacido, haya venido aquí a la tierra, nacido aquí en la tierra, haya hecho milagros, señales, prodigios y demás, haya ido a la cruz, muerto, pero el ingrediente principal es que haya resucitado y esto es de que demostró que Él tenía razón y que todo lo que dice la Escritura es verdad y es confiable. Y quiero darle continuidad a esto. Jesús resucitó. Y este mensaje se llama ¿y ahora qué? Y entonces, si Jesús resucitó, ¿ahora qué? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? Y déjame platicarte qué es lo que pasó, qué hubo con la gente que lo seguía, los discípulos y demás. Y veíamos Juan 20 y es donde viene el tema donde se acercan los discípulos y ven la tumba vacía y dice que creyeron y demás, pero más adelante en Juan 20:10 dice que después de que encontraron la tumba vacía, cada uno se fue a su casa. Posiblemente cada uno se fue a su casa en shock. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan y demás. Y yo me imagino que cada uno se fue a lo mejor creyendo que se había cumplido la profecía que había dado Jesús o los mensajes que le había dado. Pero ¿ahora qué? ¿Dónde estaba Jesús? Y justo de eso es de lo que quiero hablarte. Al momento había pocas personas que habían presenciado que la tumba ahora estaba vacía. Había otro grupo de personas dentro de la gente que seguía a Jesús que posiblemente podrían encontrarse en duda, podrían encontrarse decepcionados, quizá faltos de fe, quizá con muchas dudas, quizá con mucha incertidumbre, porque ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Y yo me quiero basar en Juan 20, del 11 al 18. ¿Y qué dice toda esta narrativa de Juan 20, del 11 al 18? Dice que María Magdalena estaba llorando afuera de la tumba. Ya aquí en esta parte ya sabemos que la tumba estaba vacía, ya cada quien se había ido a su casa, pero María Magdalena en esta escena está afuera de la tumba llorando y de pronto dice que vio a dos ángeles. Imagínate el cuadro, yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera desmayado, pero dice que vio a dos ángeles y le preguntaron algo y le preguntaron, ¿por qué lloras? Ella contesta, porque se han llevado a mi Señor, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y después dice que se dio la vuelta, vio que había alguien, pero no le reconoció. Y ese alguien también le hace otra pregunta, más bien le hace dos. Y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María empezó a sacar lo que llevaba dentro de su corazón y me la imagino triste, obviamente, con el corazón desgarrado, diciendo, si usted se llevó el cuerpo de mi Señor, regrésemelo, entréguemelo. Y Jesús, lo único que dice la Biblia es que Jesús le dijo, María. A lo mejor, no sé, te lo dejo a tu criterio, no sé en esta parte cómo hayas pensado que se lo dijo, María, para que volteara y lo reconociera, o María, aquí estoy. Como tú quieras verlo, pero Jesús le dice María en señal de, oye, María, aquí estoy. Y qué increíble escena o qué increíble cuadro estamos viendo en todo esto, porque vemos aquí una seguidora de Jesús llorando, quizá estaba triste porque estaba experimentando duda o pérdida, algo similar, no sé qué sentimientos pudiera estar encontrándose María, pero por algo estaba llorando. A pesar de que había a lo mejor creído en la resurrección, a pesar de que Jesús lo hubiera dicho, quizá ella estaba experimentando dolor.
Y lo padre de todo esto, no sé qué piensas, pero para que aparezcan dos ángeles y te digan por qué lloras, que venga ayuda del cielo a preguntarte por qué lloras, yo me imagino que es otro nivel. Pero ¿sabes qué? Aquí lo que encuentro interesante es que los ángeles no estaban gritando, aleluya, aleluya, Él ha resucitado. María, ¿por qué lo buscas aquí? No pasó eso. No le dijeron los ángeles a María, no os preocupéis, aquí no está, ha resucitado. No, le dijeron, ¿por qué lloras? Y a mí me asombra esa pregunta, porque normalmente hubiéramos esperado un mensaje de no busques entre los muertos al que vive y demás, pero no pasó así. A lo mejor estuviéramos esperando un mensaje donde los ángeles le dijeran, ten ánimo, ten fe, no te preocupes, resucitó y demás. Y después vemos que Jesús aparece en la escena y también le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y creo que todos en la vida vamos a sufrir pérdidas, desilusiones, golpes emocionales, sentimentales, así como lo estaba experimentando María. Todos vamos a pasar por ese tipo de situaciones. Pero ¿sabes qué veo? Veo a un Jesús interesado en el corazón de sus hijos. Aquí puedo ver a Jesús interesado en el corazón de su hija, porque no veo un Jesús que solamente dijo, resucité y cree, y ya resucité, ya me desobligo de todo, sino que a pesar de que resucitó, va a ver a su gente, a sus hijos. Y aquí lo vemos. Yo no sé qué estaba experimentando María, no puedo quizá ponerme en sus zapatos, pero entiendo que a lo mejor perdió un amigo, un maestro, un hermano, un líder. Y ese ¿por qué lloras? Esa pregunta que le hicieron, de verdad, cuando lo estaba leyendo, yo me asombré y de verdad me emocioné mucho. Porque realmente Jesús lo primero que nos dice, oye, ¿por qué lloras? Y esa pregunta de verdad nos hace centrarnos para ver qué está pasando en nuestra vida. ¿Por qué estoy llorando? ¿Cuál es el problema real de todo esto? Sí, a lo mejor quizá tengo enojo, quizá estoy pasando por ansiedad, pero ¿qué origina todo eso que estoy viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que está originando? Y esta pregunta me imagino que sacudió a María. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nos ayuda a entender el qué está pasando en nuestra vida. La segunda pregunta que se le lanza a María es, ¿a quién buscas? Y esa pregunta de verdad yo me imagino y lo estuve pensando y me retaría en mi fe con Dios, porque nos ayuda a entender cuál ha sido la salida que hemos tomado ante el primer problema. Quizá mi salida es hundirme en la tristeza, quizá hundirme en la melancolía porque a veces se siente bien o creemos que lo necesitamos, o cuando estamos tristes ponemos canciones tristes que nos ayuden a hundirnos más en la tristeza. Quizá lo que hacemos es alejarnos, no estar pero no estar quizá, o buscar ayuda en otros lugares. Yo creo que la pregunta que Jesús le avienta de verdad iba más allá de solamente que reconociera el hecho de la resurrección, sino Jesús quería decirle, sí resucité, pero estoy aquí contigo, no te voy a dejar sola, no te voy a dejar solo, estoy contigo. Yo creo que ese mensaje es para ti, en tu lucha, en tus duelos, en tus preocupaciones, en tus momentos de vacío, de ansiedad. Créeme que Jesús va a estar contigo. Si el problema te rebasó, si la tristeza te rebasó, la culpa o el pecado ya te superó, créeme que Jesús hará todo lo que esté en sus manos, en su poder, para hablarte por tu nombre, en mi caso Rubén, y decirme, ¿por qué lloras? Aquí estoy contigo. Y ese mensaje es para ti. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Aquí estoy contigo. Y creo que Jesús nos está diciendo esto hoy a cada uno de nosotros, a los que estamos escuchando este mensaje y a los que lo van a escuchar. Y esa es solamente una primera escena de las dos que quiero hablarte.
en la parte de ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? A María en este caso pudiera haber pensado, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y vemos que Jesús se presenta a su vida, a rescatar su corazón, a sacarla de todo eso, que la estaba oprimiendo, sacarla de la situación actual en la que se encontraba, de la tristeza, del luto, de la melancolía. Y ahora quiero platicarte la segunda escena, y es de los discípulos. Me imagino que también ellos cuando supieron que Jesús había resucitado, también una pregunta que hubieran pensado, hubieran hecho es, ¿y ahora qué sigue? Sí, Jesús nos dijo que permaneciéramos juntos, Jesús nos dijo esto, pero ¿y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Y déjame leerte Juan 21, del 1 al 12. Este es el segundo momento. Y Juan 21, del 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Pedro dice, me voy a pescar. Y todos los demás le dicen, pues nos vamos contigo. Y dice que ya estaban pescando y que estaban ahí en la noche y que no pescaron nada, pero de repente lo que sucede en esta escena que no la voy a leer completa, solo quiero platicarte lo que estaba sucediendo. Dice que Jesús se presenta a la orilla del mar y les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le contestan, no hemos pescado nada. Y Jesús les dice, bueno, ellos no se habían dado cuenta que era Jesús. Y Jesús les dice, pues tiren las redes hacia la derecha de la barca para que puedan pescar. Y cuando tiran las redes, se empieza a llenar sus redes, que no pueden sacarlas. Y entonces Juan dice, es el Señor. Y dice que la Biblia, que cuando Pedro escuchó que Juan dijo, es el Señor, se puso su ropa porque estaba semidesnudo y se echó al mar para poder correr a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, Jesús los estaba esperando con comida. Tenía ahí unos peces y tenía panes. Y más adelante, los discípulos entendieron que era Jesús y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó del pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Y esta escena no es muy diferente a la anterior que acabamos de ver. Esta escena o este cuadro que estamos viendo de verdad pudiera ser hasta un cuadro muy triste. ¿Por qué? Porque Jesús muere, encuentran la tumba vacía. Me imagino que obviamente se corrió la voz de que la tumba estaba vacía. ¿Y sabes qué pasó? Que todos o la mayoría de los discípulos regresaron a sus vidas pasadas. Pedro regresó a su vida pasada y eso es muy triste porque Jesús había conquistado el corazón de Pedro anteriormente con un milagro similar a este que acabamos de ver. Y lo que le promete Jesús a Pedro de cierta manera es, oye, quiero cambiarte la vida. Oye, tú fuiste diseñado y destinado para más que esto. Ven y sígueme. Ahora Pedro tenía esperanza, fe y demás. Y luego al paso de tiempo que nos topamos con después de la resurrección, me imagino a Pedro diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y la decisión que tomaron fue regresar a su vida pasada. Y ojo, esto nos puede pasar a todos. ¿Cuántos de nosotros quizá no hemos sufrido una oración no contestada, una pérdida, algo que nos haya impactado y demás? A veces que Dios no contestó alguna oración a tiempo o desilusionados de Dios y demás. ¿Y qué pasa con todo esto? Que a veces corremos o recurrimos a personas, lugares, muchas cosas que de verdad eran parte de nuestro pasado y que Jesús rescató, pero como ya sabemos que podemos regresar, porque también allá afuera podemos ser hasta bienvenidos, ¿verdad? Para hundirnos más. Y yo creo que esto pasó con ellos. Pero algo que me sorprende de esto y me imagino la escena es que Pedro había regresado a su vida pasada. Los discípulos estaban también en sus tareas pasadas, posiblemente. Y algo que pasa aquí es que ya estaban tristes. Estaban totalmente desilusionados. Pudieran sentirse hasta unos fracasados.
Pudieran a lo mejor decir, a lo mejor Jesús resucitó, pero ya no está. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora, ¿quién va a hacer los milagros? Ahora, ¿quién va a hacer todas las cosas? O pudieran decir, Jesús me abandonó. Jesús ya no contestó. Me prometió esto y no lo hizo. Y ellos regresaron al pasado. El problema de esto es de que cuando tú y yo regresamos al pasado, terminamos perdiendo el control de muchas decisiones que tomamos. Simplemente vemos a Pedro semidesnudo. Pero ¿sabes qué? Lo importante y lo genial de todo esto es que Jesús resucitó. Pero no solamente resucitó y dijo, ya, suficiente, sino que Jesús resucitó y fue nuevamente a conquistar el corazón de sus amigos, de sus discípulos. Y creo que constantemente Jesús hace eso en nosotros. Y creo que constantemente Jesús tiene esa forma de actuar. Después de cada desilusión, después de cada pecado, después de cada cosa que puede golpetear nuestra vida, Jesús lo hace. Y no sé, a veces trato de emocionarme con el cuadro y veo a un Pedro tratando de pescar y no puede, frustrado porque ahora ni siquiera puede pescar. Ya se le estaba dando la onda cristiana y ahora ya no se le da ni siquiera lo de la pesca y demás. Y yo me imagino que cuando escuchó que alguien gritó, tira las redes hacia la derecha. Me imagino que se le quebró el corazón. Me imagino que hasta pudo haber dicho, yo conozco esa voz, yo conozco este milagro. Jesús lo había hecho conmigo. Y cuando entendió que era Él, se lanzó tras Jesús. Y créeme que Jesús es el número uno interesado en tu corazón. Yo sé que a lo mejor pudimos ser golpeados por distintas situaciones de la vida. Yo sé que a lo mejor hemos experimentado pérdida. Yo sé que a lo mejor tú y yo hemos sufrido una desilusión, una ruptura. Quizá hemos experimentado muchas cosas feas. Inclusive aún en nuestro caminar de fe hemos experimentado muchas cosas que nos han herido. Como te lo dije, a lo mejor sufriste por creer que Jesús no llegó a tiempo. A lo mejor hemos experimentado que no se ha contestado una oración que nosotros quisiéramos. A lo mejor has perdido la fe por una u otra cosa. Pero ¿sabes qué? Jesús va a ir tras tu corazón. Jesús va a ir tras tu vida. Sí, porque a pesar de que resucitó, Él nuevamente viene a buscarnos. Y creo que constantemente Dios quiere salvar nuestra vida. Ahí eran 7 discípulos que estaban y lo que Jesús hizo fue decirles, hey, aquí estoy. No están varados en la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estoy aquí con ustedes, no los voy a dejar. Y Jesús va a conquistar el corazón de sus discípulos, porque algo que le interesa a Jesús es tu corazón y el mío. Y no se queda ahí la historia. La historia no se queda ahí, sino que algo que me asombra de esta parte, y es lo que te quería contar, es que Jesús les prepara comida. En otra traducción dice, hey, vengan a desayunar. Entonces Jesús ya había preparado comida para ellos y les dice, siéntense, vengan a desayunar y demás. Y a mí me encanta cada vez que Jesús hace esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Jesús que a pesar de nuestra mala vida, a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de una y otra vez estarla regando, equivocándonos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra intensidad, Jesús nos dice, hey, te acepto tal y como eres, ven con confianza, tú tienes un lugar aquí en esta mesa. Y en este cuadro me imagino a los discípulos sacados de onda, creyendo que a lo mejor Jesús iba a estar molesto con ellos y que quizá les pudieran haber dicho, hombres de poca fe, ¿por qué regresaron a hacer esto? No les dije que permanecieran juntos, no les dije que esperaran la promesa. Pero Jesús les dice, muchachos, vengan a desayunar, siéntense con confianza. No me importa, Pedro, que hayas tomado una mala decisión de nuevo. No me importa. Tú tienes un lugar conmigo.
Aquí siempre va a haber un lugar para ti, aunque te vayas 100 veces. Aquí va a haber un lugar para ti. Y creo que alguien necesita escuchar esto. En Dios siempre va a haber un lugar para ti. En la mesa de Dios siempre va a haber una silla con tu nombre. Y sabes que hay una pintura que le voy a pedir a producción que me la pongan aquí o acá, donde sea. Y esta pintura, ¿qué refleja? ¿Qué refleja? Aquí la pintura nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y quizá tú aquí puedas ver una mancha o un triangulito, una figura de mancha aquí abajo. Y sabes que cuando estudiaron esta imagen, lo que descubrieron es que ese cuadro que parece como arrancado y demás, resulta que tiene pintura y pegamento, porque realmente lo que iba ahí era un espejo. Y cuando entiendes esto, de verdad, me gustaría explicártelo. El autor de esta pintura lo que trató de plasmar es que cada vez que alguien viera esa imagen, que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una mesa compartiendo el pan, cuando la persona viera esa imagen también se pudiera ver Él. Y wow con eso. Realmente tú tienes un lugar con Dios. A pesar de todo lo que tú me pudieras poner como pero. A pesar de lo que pudiéramos poner por cuestiones de cualquier índole. Tú tienes un lugar con Dios en la mesa de Dios. Y sabes que quizá es un tiempo donde tú has hecho esta pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ok, he empezado a creer en Dios. ¿Y ahora qué? O quizá tú estás en el punto de, quizá estoy perdiendo la fe, o ya he empezado a perder la fe, o estoy desilusionado, o estoy triste, o he recibido tantos golpes, ¿y ahora qué sigue? Déjame decirte que este es el punto central de todo. No te desconectes. No te desconectes, y déjame decirte que en un punto Jesús de nuevo va a ir por tu corazón. ¿Sabes qué? Paco lo dijo en un tema y me gustaría volver a decirlo. Cuando el pecado era un impedimento para nuestra relación con Dios, Jesús vino a morir a la cruz. Y eso mismo es lo que hemos estado hablando. Ahora ni tu pecado, ni tus problemas, ni tus crisis, ni tus errores, ni tus defectos que pudieras poner son un impedimento para que Jesús vaya tras de tu corazón. Y sabes que Jesús es el único que hace ese tipo de locuras. ¿Qué clase de Dios va por el corazón de sus hijos? ¿Qué clase de Dios va por el corazón de sus amigos? ¿A qué clase de Dios le importa la vida de las personas? Solamente a nuestro Dios. Y déjame decirte que Dios lo va a hacer, no sé si hoy, no sé si mañana, y quizá Dios está usando este mensaje para decirte, como a María Magdalena, oye, ¿por qué lloras? Oye, ¿qué pasa con tu vida? Oye, ¿por qué tomaste esta decisión? Ok, ya la tomaste. ¿A quién buscas? ¿A quién estás buscando? Porque aquí estoy yo. Porque aquí está Dios en tu vida. ¿A quién estás buscando? Que Dios ha estado siempre contigo. Y yo creo que Dios está lanzando esa pregunta. O quizá ya estás hasta el punto donde no quieres nada, donde estás desilusionado de la vida, de la familia, de todo lo que tú quieras, gustes y mandes, pero sabes que Dios vuelve a acercarse a tu vida para volver a sanar tu corazón, a recuperar tu corazón, porque no solamente dice, ya resucité, crean en mí, sino que Jesús se acerca nuevamente y te dice, hey, vamos a hacerlo de nuevo, tira la red, vuélvelo a intentar, vuélvete a acercar, ahora en tiempo de COVID, vuélvete a conectar, vuelve a orar, vuelve a creer en mí, vuelve a tener esperanza, vuelve a hacerlo. ¡Hey! Ven a desayunar, siéntate en mi mesa, aquí conmigo siempre vas a tener un lugar, aquí conmigo eres acepto, aquí conmigo no me importan tus pecados, tu pasado, tus errores, tus horrores. Ven con confianza, ven con confianza conmigo. Yo estoy contigo, yo voy a hacer de ti algo diferente. La historia que tú querías la voy a superar, o tu expectativa la voy a superar, y creo que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que creo que es un tiempo
en el cual, si te has sentido varado, si te has sentido desilusionado, podemos conectarnos con Dios nuevamente, sabiendo que en Dios hay lugar. En Dios siempre va a haber a quien recurrir, que es Él mismo. Y te voy a pedir que si tú estás sintiendo esto en tu corazón, si estás convencido al momento de esto, quizá ahorita dices tú, yo no quiero todavía, está bien, súper bien, Dios va a hacer algo contigo. Pero si tú conectas conmigo en esta parte, ayúdame a orar. De verdad creo que Dios va a superar tu expectativa. De verdad que sé que Dios está interesado en tu corazón. Así que ayúdame a orar y vamos a rendir nuestro corazón una vez más a Dios. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia nos alcanza. Gracias, Jesús, porque no solamente resucitaste, sino que todavía hiciste más, sino que fuiste por nuestros corazones. Lo sigues haciendo, lo hiciste y lo seguirás haciendo, Dios, mientras estemos aquí en esta tierra. Jesús, solo perdón si hemos tomado una mala decisión. Perdón, Señor, si mi ritmo de vida, Dios, me ha llevado, Dios, a caer en cosas que no son buenas. Perdón si regresé a cosas, personas, hábitos y demás que son destructivos y que no son buenos o que no te agradan. De verdad hoy decido dar un paso más allá y confiar en ti una vez más. De verdad hoy decido poner atención a por qué estoy pasando por esto, a qué decisiones he tomado mal. Y Señor Jesús, solamente pedimos tu auxilio, tu ayuda, Jesús, porque yo sé que tú nos la brindas, que tú estás con nosotros y que tú eres el Dios en el cual nosotros podemos confiar, que no nos abandona, quien nos toma de su mano y nos lleva al futuro lleno de fe, lleno de bienestar, y el futuro que tú quieres darnos, Dios, es grandioso. Y sé que lo veremos esta realidad en el nombre de Jesús. Amén. Ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes y sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay
resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Wow, estuvo increíble el tema. De verdad, qué gusto que pudiste conectarte. No te pierdas la próxima semana. Empezamos serie nueva, se llama Happy y creo que va a ser algo que nos va a traer felicidad a todos. Te esperamos. No olvides conectarte a las reuniones, a los grupos Conexión o escribirnos. Estamos muy felices de recibirte. Nos vemos la próxima semana.